Bueno, bienvenidos y bienvenidas, gracias a todos por venir. Vamos a empezar ahora el panel número 4, análisis de género del acceso y usos de las TIC desde la infancia. Nos acompaña hoy, que va a estar moderando y presentándonos y compartiendo después reflexiones finales, seguramente Florence Raes. Ella es la representante de ONU Mujeres en la Argentina y Paraguay. Sí. En la Argentina y Paraguay, así que muy contentos y honrados con su presencia, así que muchas gracias, Florence. Vamos a empezar ya que estamos un poquito pasados y te dejo para que puedas saludar y presentar a los expositores que van a ir participando. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Blas, muchas gracias Gloria también por la invitación y para poder estar, porque como decía, el año fue corrido y la parte de reflexión siempre la dejamos para el final, ¿no? Así que estoy contenta de poder estar y escuchar más que nada también y dar algunas reflexiones. Quería entonces, para no alargar, presentar a los intervinientes de ese panel. Tendremos a Sebastián Benítez Largui, docente e investigador del CONICET por la Universidad de La Plata, investigador adjunto del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Sociología de la Cultura por la UNSAM, licenciada en Sociología de la UBA y especializada en TIC, Juventudes e Inclusión Social de Clases Medias y Populares. Es también docente y director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencia de Educación de la UNLP. ¿Sí? Y en la misma presentación tendremos Carolina Dueck, investigadora del CONICET por la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales de la UBA y magíster en Comunicación y Cultura de la UBA. Carolina dirige proyectos de investigación sobre la relación entre los medios de comunicación, la infancia y los juegos, y es autora de 4 libros sobre esas temáticas. Enseguida, después, escucharemos entonces a Javiera Macaya, investigadora del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del CETIC de Brasil, doctorando en Administración de Empresas y magíster en Administración Pública de la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo en la Fundación Getúlio Vargas, y que investiga iniciativas de ciudades inteligentes y los procesos de formación de agenda políticas en ese tema. Por fin, Blas Fernández, creo que no hace falta presentar, pero coordinador del área de género, sociedad y políticas de Flaxo Argentina, con máster en Relaciones Internacionales de Flaxo San Andrés, con diplomado en Ciencia Política de la UBA, investigador de la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina, especializado en infancia, juventud y acceso a TIC con perspectiva de género, pero también coordinador de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas, el Diplomado en Género y Políticas Públicas y el Diplomado de Género y Justicias. 3 programas virtuales del área de género de Flaxo. Con eso, para no alargar, paso la palabra entonces a Sebastián y a Carolina, ¿sí? Bueno, muchas gracias Florence, muchas gracias a Gloria, a Blas y a todos quienes están organizando por parte de Flaxo estas jornadas. Es un gusto para Carolina, para mí, estar acá presente presentando los resultados de un proyecto de investigación cofinanciado por el CONICET y por Flaxo, que se titula Niñez, Género y TIC, un estudio de las tecnobiografías de niños y niñas en la Argentina. Este proyecto lo venimos desarrollando desde fines de 2015 y ya estamos finalizándolo a través del análisis de los resultados y la publicación y difusión de los hallazgos. El proyecto partió de un objetivo que es vincular o establecer los vínculos, explorar los vínculos entre las configuraciones de los géneros y la apropiación de las tecnologías de información y comunicación en el marco de un estudio acerca de las desigualdades sociales. Y la pregunta que nos motivó a hacer esta investigación surge a partir de lo que la literatura marca acerca de las brechas de género en el acceso, uso y apropiación de tecnologías, que lo establece la literatura, que empiezan a marcarse las diferencias, se empiezan a notar marcadamente a partir de la adolescencia, entre chicas y chicos.
Entonces, a partir de esa evidencia, nos preguntamos a ver cuáles eran los procesos por los cuales durante la infancia estarían ocurriendo o generándose, dónde estaría el origen genético, por decirlo de alguna manera, de estas diferencias. Entonces, para eso desarrollamos una herramienta teórico-metodológica que es la de las tecnobiografías. La tecnobiografía la tenemos que entender no simplemente como el análisis de las trayectorias de apropiación a lo largo de la vida, a lo largo del curso vital, que también es eso, entendiendo las prácticas de uso y de apropiación de las tecnologías, pero pensando también cómo en cada etapa de la vida los diferentes sujetos van generando ciertas significaciones, teniendo ciertas sensaciones y sentimientos en torno a la tecnología que están íntimamente ligados con lo que les va ocurriendo en su curso vital, en su propia biografía. Por eso no solo vemos las prácticas que hacen en relación con la tecnología, sino lo que pasa en las instituciones donde los sujetos transcurren, donde se forman, lo que pasa en el hogar, lo que pasa entre el grupo de padres. ¿Paso? Sí. No, lo anterior. Acá. Ahí va. En relación a la metodología es eminentemente cualitativa, como les decía, empezó como un estudio exploratorio y utilizamos el método biográfico adaptado a partir de esta noción de tecnobiografía. La escala y el alcance de la investigación fue nacional, recorrimos 6 regiones del país, teniendo así una impronta federal. Las regiones de NEA, NOA, Cuyo, Centro, el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata y la Patagonia. Ahí pudimos estudiar, hicimos el trabajo de campo en escuelas primarias y de esta forma estudiamos en 12 escuelas, 2 por cada región, una pública y una privada. Y en cada escuela reconstruimos la tecnobiografía de dos chicas chicos, una nena y un nene. En total así generamos 24 tecnobiografías de chicas y chicos que van entre 10 y 11 y algunos de 12 años, es decir, que estaban en quinto y sexto grado de la escuela. Y en términos de las técnicas o de los métodos utilizados, la tecnobiografía tiene que tener una mirada integral y holística acerca, como les decía, de la vida de las chicas y de los chicos. Entonces, utilizamos una combinación de diferentes técnicas para poder captar lo que sucede en la sociabilidad de las chicas y los chicos a través de grupos focales con sus pares, con su grupo de pares en la escuela, lo que sucede en la familia y en el hogar a través de entrevistas con madres y padres, lo que sucede en la escuela entrevistando a directivos y a docentes y por último una entrevista biográfica en profundidad con cada niño o niño para ver lo que sucede también en su intimidad. Esto nos permitió una triangulación que a lo largo de la investigación muchas veces nos permitió validar y también ver cómo se construyen los significados y cómo circulan las representaciones, porque muchas veces lo que nos contaba la madre o el padre era, no sé si contradicho, pero visto de otra manera, significado de otra manera por los grupos de padres o por la nena o el nene en sí mismo. Y lo mismo también ocurría en el grupo focal, porque por ahí lo que nos había contado en la entrevista individual luego era pensado de otra manera o validado de otra manera cuando el chico estaba entre sus amigos. Bueno, para esta presentación vamos a ver 2 dimensiones, son las más relevantes. Hicimos un recorte obviamente para esta exposición. Una de esas dimensiones es relativa a los usos y a las apropiaciones y la otra en relación a los géneros y los estereotipos. En primer lugar, respecto a los usos y apropiaciones, vemos 3 aspectos que son correlativos y que actúan interdependientemente. Por un lado está la resignificación. Lo que buscamos es, desde un enfoque sociotécnico, no partir de preconceptos ni de lo que supuestamente desde el diseño de la propia tecnología se espera que los sujetos hagan con ella, ¿no? Lo que se espera que se haga con cada dispositivo, con cada plataforma, con cada aplicación de redes sociales, sino comprender el sentido que tienen para los propios actores. Y así fuimos viendo y detectando algunas invariantes a lo largo de todo el trabajo de campo y también detectando algunas controversias que se generaban. Por ejemplo, como les decía recién, entre los padres y los chicos o entre los mismos grupos de pares.
Un ejemplo de estas invariantes, pero que a la vez genera una controversia, lo encontramos con el grupo de WhatsApp. Si podés poner el siguiente. Ahí tenemos una primera cita, que si llegan a leer, es un chico que dice: yo uso el WhatsApp lo uso simplemente para comunicarme. A veces mis compañeros, por ejemplo, hay un grupo que de repente me voy al baño, pasan 5 minutos y cuando vuelvo tengo literal 200, 250 mensajes y es insoportable. No puedo leer así. Por ahí que dicen algo importante, pero después dice like Instagram o retuiteame, ¿no? Esta cita la trajimos porque nos parece muy interesante respecto a algo. El dispositivo de WhatsApp se vuelve muy relevante para la sociabilidad de los chicos, ya sea con sus propios celulares o los que no lo tienen a través de los celulares de las madres y de los padres. Pero también detectamos que esta relevancia que tiene para su sociabilidad viene acompañada de cierto hartazgo por el propio dispositivo, ¿no? Y por la imposibilidad muchas veces de poder dominar las reglas y las gramáticas de uso que se imponen colectivamente respecto a eso, ¿no? Entonces hay chicos que se van del grupo pero los vuelven a incorporar, hay algunos chicos que los echan del grupo porque no respetan esas reglas y después se quejan para que los vuelvan a incorporar. Y a la vez en la cita esta también la transposición de lenguajes, entre diferentes redes sociales, ¿no? Porque acá aparece el lenguaje propio del Twitter y también del Instagram. Bien. ¿Podés volver atrás? El segundo ítem es el de la socialización. Otra invariante que aparecía, y lo que encontramos acá es que no importa tanto el dispositivo, la plataforma o la aplicación o los contenidos en sí, sino en tanto que habiliten la socialización, la pertenencia y el reconocimiento entre el grupo de pares. Es decir, no es que por un contenido sea en sí mismo y tenga algo que lo vuelva relevante, sino que es relevante en cuanto que es socialmente significativo dentro del grupo de pares. Por ejemplo, nos encontramos a lo largo del trabajo de campo, con que en algunas regiones había algún videojuego, por ejemplo el Clash Royale, que ya había sido abandonado y que lo relataban, lo narraban en términos pasados, mientras que en otras regiones estaba justo en el pico, en la cresta de la ola entre el grupo de pares. Lo mismo con algunos youtubers, que por ejemplo eran muy famosos y reconocidos en algunas escuelas y en otras no. Ahí si podés volver a las citas siguientes. Ahí, bueno, sintetizando, hay una de una chica de la región Patagonia que dice que usa la Play, pero no cuando está sola. Bueno, acá después vamos a ver algunas cuestiones respecto al género en relación a los videojuegos. Pero si no, cuando vienen los primos o los amigos. Y en la segunda dice, por ejemplo, ponerle que sale una nueva red social y ponele que ella tiene y un día voy a la casa y ahí veo y me gusta y aprendo cómo usarla, digamos, cómo la socialización y la apropiación de la tecnología van de la mano, digamos, la apropiación sirve para socializar, pero dentro de la socialización se alimenta la apropiación de las tecnologías. Y por último, el anterior aspecto es respecto a las aspiraciones. Acá vimos, en relación también a lo que hablábamos de la socialización y la apropiación, cómo hay una búsqueda permanente, digamos, como una preocupación, aparece en todos los relatos de las chicas y de los chicos, de una búsqueda por pertenecer, por ser reconocido. Entonces, por ejemplo, encontramos en una aplicación, algo que fue emergiendo en el trabajo de campo, la aplicación Snapchat, que también en algunas regiones ya estaba siendo dejada de lado, pero en muchas otras estaba siendo usada, que había una función o un dispositivo dentro de la aplicación que era juntar fueguitos o acumular fueguitos a partir de un contacto, una interacción sostenida en el tiempo con alguna persona. Entonces, cuanto vos más chateás, y si lo haces durante todos los días, más acumulás fueguitos. Y la cita que está ahí, que apareció en varias escuelas, es que muchas veces cuando alguien se iba de viaje, iba a estar desconectado o no iba a tener el celular por mucho tiempo, le pasaba la contraseña a una amiga o a un amigo para que le mantuviera el contacto y no perder los fueguitos, ¿no? De hecho, después, en algún caso que estudiamos, generó un problema porque hubo
un extraño que se metió en ese pase de contraseñas, se filtró y hubo contacto con unos extraños. Por lo tanto, acá el entramado, el imperativo de la conexión vimos acá, ¿no? El imperativo de mantenerse conectado forma parte de este entramado sociotécnico donde muchas veces los dispositivos y las aplicaciones están pensados para mantener y sostener esa conexión, pero a la vez dentro del propio grupo de pares se presiona para estar conectado, para estar pendiente del grupo de WhatsApp, etc. Y por otro lado, dentro de las aspiraciones, algo que fuimos analizando, interpretando desde los hallazgos es cómo las chicas y los chicos van construyendo o reflexionando acerca de qué se espera de mí que yo haga en tanto nena o en tanto nena. Y bueno, con eso doy pie a la siguiente dimensión de géneros y estereotipos que nos va a hablar Carolina. Bueno, parte del diseño metodológico que trabajamos durante mucho tiempo, CONICET demoró mucho el financiamiento y nos dio tiempo, y qué bien que mal, para trabajar mucho con las herramientas, discutimos mucho con todo el equipo y nos dimos cuenta, de hecho creo que fue después de que ustedes viajaron a San Pablo, a CETIC, que podíamos incorporar una actividad que nos permitiera ver no solamente qué dicen los chicos y chicas sobre las representaciones de sí mismos y de los otros, también sobre lo que se espera de ellos en tanto expectativa social, qué digo, qué quiero decir, cómo lo digo, cómo me presento, pero también cómo puedo plasmar en un espacio pseudoartístico, es decir, de expresión, lo que veo, lo que percibo, lo que siento. Entonces lo que hicimos, ustedes vieron el diseño metodológico que tenía grupos focales, entrevistas individuales a chicos y chicas, no lo voy a repetir porque lo acaba de explicar Sebastián, y la pregunta cómo se ven y cómo ven a los otros nos pareció muy relevante, porque lo que empezamos a encontrar tanto en las entrevistas con padres y madres, como con directivos, como con chicos y chicas, frente a una pregunta de ¿para vos es lo mismo? ¿Son los mismos riesgos que tienen los chicos y chicas en redes sociales? ¿Hacen las mismas cosas? Y empezaban a aparecer respuestas del tipo, no, las chicas no jugarían juegos de sangre, porque les da impresión. No, las chicas juegan a eso de decorar, juegan al jazz dance, de bailar. Eso es lo que empezamos a ver, así como Sebastián presentó que de qué manera la socialización organizaba las modas respecto de los dispositivos, los juegos y los consumos. Empezamos a ver, Blas, te pido una filmina. Les pedimos que dividan una cartulina en dos en los grupos focales y se dibujen a ellos o ellas de un lado de la cartulina y dibujen a los otros del otro lado. Entonces lo que vemos acá, esta cartulina fue producida y es bastante interesante ver por qué nos damos cuenta que esta cartulina fue un grupo focal de chicas, sencillamente por la paleta de colores. Esta fue una invariante que encontramos en todos los grupos focales en todo el país, no importa si no ven bien lo que dice, pero aparece por un lado una socialización vinculada con los fueguitos, la socialización, qué tengo puesto, cómo le cuento a alguien, y del lado de los varones aparecen solamente las aplicaciones o mira tal cosa. Pero si pasamos a la otra, ¿ven la paleta de colores? O sea, si hacemos la comparativa, hacemos para adelante y para atrás, se dan cuenta, ¿no? Esto se repitió como invariante en todo el país. Y uno podría decir, no me sorprende, y a la vez sorprende cuando uno lo ve en un testimonio, ¿no? Todos los chicos y chicas llevaron su cartuchera completa y encontramos que la selección de colores era distinta. Por otro lado, fíjense, de este lado, son varones que se dibujan a sí mismos jugando a una consola de juego con el control, jugando al FIFA 18, al Grand Theft Auto, están jugando al fútbol o tienen un celular, y del otro lado están las chicas con el celular y a lo sumo con el Jazz Dance, que si no lo conocen es ese juego que hay que imitar el baile. Uno tiene un control en la mano y la computadora o la consola de juego te va leyendo si vos lo imitas bien en función de lo que percibe con los sensores y te da el puntaje. Y un tercer ejemplo que nos encanta, se ve medio estirado, pero valoren porque está bien. Arriba son los chicos, esto fue dibujado por chicas, y aparecen prácticas muy parecidas, pero aparecen chicas en bikini o en malla, con la idea de que los varones les encanta ver chicas desnudas o semi-desnudas, ¿no? Por supuesto aparecen en los dos un televisor, aparece en la computadora, pero no aparece la consola en el lugar de las chicas. Es decir, lo que empezamos a encontrar en estos trabajos fue que aparte de lo que decían en los grupos focales, lo que empezaba a aparecer era una representación sobre las expectativas y también sobre
la forma en la que las representaciones se cristalizaban en los discursos. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros les preguntábamos a los chicos si les parecía que era lo mismo, o sea, que hacían las mismas cosas, primero nos decían que sí, después marcaban la diferencia. Cuando preguntábamos a los padres y madres si se preocupaban por igual frente a los riesgos y los vínculos de los chicos, de sus hijos, hija mujer, hijo varón, frente a la tecnología, sí, por supuesto, todo lo mismo, todo lo mismo. A los 17 minutos de entrevista era no, porque las chicas tienen más riesgo, entonces las chicas. Entonces había, por un lado, tanto del lado de los más chicos como de los adultos, lo que aparecía era un discurso del deber ser. Tengo que decir que mis hijos son todos iguales, tengo que decir que los riesgos no dependen del género, no dependen de las representaciones, no dependen de nada. Y cuando construíamos un vínculo de confianza a lo largo de la entrevista, ¡tac!, lo encontrábamos. Sí, hay diferencia, sí se hace diferencia. Y del lado de los chicos lo mismo. Aparecía un discurso muy preocupante, de hecho es uno de los núcleos de los resultados y de los hallazgos, en el que las chicas aparecían como teniendo más problemas y más riesgos, medio porque se lo estaban buscando. No, porque ellas aceptan con tal de tener más seguidores, aceptan cualquier cosa, hacen cualquier cosa. El discurso de tenía la pollera muy corta, aparecía en chicos de 5º o 6º grado, ¿no? Como justificativo de eso. Y lo que empezamos a ver ahí fue la manera, por eso la tecnografía nos permitió, frente a la multiplicidad de voces, articular las trayectorias vinculadas con las tecnologías, los usos y las apropiaciones. Lo que nos permitió fue ver de qué manera el discurso adulto permea el discurso de los chicos y chicas, porque consideramos que, independientemente de la elocuencia, la inteligencia y la capacidad intelectual de cada chico o chica con el que hablamos, no creemos que todos tengan ese nivel de abstracción respecto de si le pasara algo tiene que ver con, o sea, un nivel de contrafacticidad que, digamos, no encontramos respecto de ningún otro tema. Entonces ahí lo que aparece es la voz de los adultos. ¿Me pasás a hablar, por favor? Entonces, algunas conclusiones, no queremos extendernos. Hay mucho material publicado sobre este proyecto, así que lo pueden buscar si les interesa o preguntarnos. Nosotros somos felices de hablar de este proyecto porque estamos muy orgullosos del trabajo de campo. Pero algunas conclusiones que sí queríamos dejar planteadas y se articulan con las presentaciones siguientes. En primer lugar, lo que encontramos fueron gramáticas de uso colectivo. Y esto se vincula de manera intergeneracional e intrageneracional. Es decir, vinculado con los usos y costumbres de las casas en las que están, los estímulos y las posibilidades económicas, culturales también, como no, pero a la vez los vínculos intrageneracionales. ¿Qué hacen mis compañeros? ¿Qué hacen los chicos y chicas que están en los grupos a los que quiero pertenecer? ¿Qué debiera hacer yo para estar ahí? ¿Qué no debiera hacer yo para estar ahí? De hecho, frente a la pregunta de si tus amigos dejan de jugar este juego, ¿vos lo seguís jugando? No, ni loco. Entonces, lo que empezamos a encontrar ahí fue que el discurso mediático de los chicos están muy mal con el Fortnite, con tal juego, lo que aparece cuando hablamos con ellos es que lo hacen porque están sus amigos ahí. Que si todos migran a otro juego, migran todos, ¿no? Entonces ahí relativizar un poco el impacto del juego en sí, sino que lo que ahí permite analizar los vínculos tiene que ver con el peso de la sociabilidad. Entonces ya no es el Fortnite. Si mañana se pasan al Strike, están todos ahí, porque están todos ahí. En segundo lugar, la convicción que tenemos como investigadores y como directores de equipo de que no hay práctica posible de ser analizada sin relevar el contexto. No hay manera de descontextualizar y poder tener resultados significativos. Por eso también uno de los objetivos era conocer las escuelas y conocer las casas donde vivían. Muchas veces se nos complicó eso, hay que decirlo, porque preferían las madres y padres decir, yo prefiero la escuela, no quiero que vengan a mi casa. Pero bueno, fuimos a las plazas, fuimos a los trabajos de los padres y madres, hicimos una especie de trabajo de campo literal en las ciudades que fuimos recorriendo los espacios que nos habilitaban. En tercer lugar, la preocupación adulta sobre las redes sociales y los usos y apropiaciones de los chicos y chicas de las redes sociales, lo que encontramos fue que aparecían mayoritariamente como continuidad de vínculos cara a cara. Esta idea de que en redes sociales todos los chicos y chicas hablan con desconocidos y se exponen a riesgos y entonces no... Lo que encontramos es que había continuidad. Con los que te llevabas bien en el grado, te llevabas bien en redes sociales. Con los que no te llevabas bien, no te llevabas bien. Y aparecía ahí diferentes niveles de intervención escolar. Por ejemplo, la escuela nos obliga a tener un grupo de WhatsApp todo el grado, pero tenemos 17 subgrupos de los que somos la posta, digamos, ¿no? Entonces, había ahí como una regla. Somos todos administradores, hay un administrador. ¿Te podés dar de baja? Imposible darte de baja. O sea, las reglas se seguían negociando entre pares. Pero no encontramos esta idea que también aparece mucho en los medios de comunicación, por eso derribando algunas
no quiero decir mitos, pero algunas representaciones que quedan cristalizadas en los medios de comunicación, lo que encontramos es que hay continuidad. Es decir, esta idea de son amigos en Instagram y no son amigos en el aula, no lo encontramos en ningún caso. En cuarto lugar, el peso de la mirada de los otros. Y acá se articula la dimensión de la que habló Sebastián, de las expectativas y las aspiraciones, la mirada de los otros como condicionante. Hay una chica que entrevistamos que se llamaba a sí misma gamer. Ella se definía como gamer. Y fue, creo que, el único caso que encontramos que primero se definió por la diferencia. Lo que encontramos después fueron muchas chicas que, por ejemplo, decían que jugaban al FIFA, que jugaban al GTA, pero siempre lo decían después de decir que jugaban a los juegos que se esperaba de nenas. Entonces, primero iban al repertorio de lo que se esperaba. Sí, al jazz dance, a los de maquillaje, a los de la cirugía estética, pero todos esos minijuegos que son de, tenés granitos, te los vas sacando, los conoces, porque si no los conocen, tienen un montón de suerte. Claro, no lo hagan. Y después decían, y también con mi hermano, y también a veces juega al GTA, y también a veces juega al Fortnite, y también. Como un apéndice. ¿Por qué? Porque se supone que eso es una segunda dimensión de sus prácticas. Y finalmente, y esto acaso tiene que ver con nuestra responsabilidad, tiene que ver con nuestro rol de investigadores, pero también como madres y padres, docentes, tutores y encargados de las infancias contemporáneas, tiene que ver con la manera en la que nuestros propios discursos se articulan en la vida cotidiana y en los vínculos de los más chicos, en las formas que tienen de mirar el mundo. Y esto no es un hallazgo que uno pueda decir, siempre los adultos tuvieron un peso significativo, o sea, no nos parece un gran hallazgo. Lo que nos preocupa es que en lo que tiene que ver con el género, con los estereotipos, con los usos y las expectativas sociales, el discurso de los adultos, el desdén, la crítica constante, la cosificación, por decirlo de alguna forma, aparecen en la mirada de los chicos construido a través de la palabra de los adultos. Entonces la pregunta que les hago es, ¿en dónde estamos nosotros como adultos? ¿En qué lugar nos paramos cuando hablamos con chicos y chicas? Cuando educamos a nuestros propios hijos, cuando tenemos alumnos y alumnas que están atravesando procesos diversos de transformación y cambio social para pensar la relación entre los usos y las apropiaciones de las tecnologías como una gran puerta de entrada para pensar los procesos sociales contemporáneos. Porque si bien nos preocupa, nos desvela la construcción de las desigualdades y la reproducción de las desigualdades, lo que a nosotros nos preocupa como equipo de trabajo y como investigadores es el diagnóstico constante de la cultura contemporánea. Entonces, esta preocupación y estas 5 conclusiones que venimos a presentar hoy, que se articulan con las presentaciones siguientes, son los ejes que queremos dejar planteados, sobre los que trabajamos y que nos desvelan para entender cuáles son los mecanismos por los cuales se reproduce la desigualdad, porque es en la identificación en donde seguro vamos a encontrar las claves para desarmarlas. Gracias. ¿Cómo se llama? Buenos días, es un gusto estar aquí, tanto en la jornada como en esta mesa, presentando los resultados de esta investigación. Y además es un gusto por primera vez presentar esta publicación, donde serán presentados los resultados tanto de Buenos Aires cuanto de Sao Paulo, por UNESCO, cuyo nombre es Niños, Niñas y el uso de Internet en Sao Paulo y Buenos Aires, estudios a partir de una perspectiva de igualdad de género. Brevemente les comento que CETIC, el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, es un centro de estudio de categoría 2 de la UNESCO y que está vinculado al Núcleo de Información y Coordinación del .br y al Comité Gestor de Internet en Brasil. Y ya lleva casi 15 años produciendo datos cuantitativos sobre el uso y el acceso de Internet y de las tecnologías en Brasil en 10 diferentes ámbitos que pueden ver en la diapositiva, y siempre en diálogo con los marcos internacionales de referencia. Gracias. Y... perdón, aquí está. Puedes mirar acá para ver más o menos. Ya, gracias. Entonces ahí están los 10 proyectos que tenemos actualmente, uno específicamente que es el Kids Online, que estudia el acceso a las tecnologías por niños, niñas, adolescentes.
Y bueno, les comento entonces que el estudio estará disponible en mediados de diciembre en esta página de UNESCO sobre qué es la publicación de los cuadernos de discusión y comunicación e información de la UNESCO, de la oficina de Montevideo. Y brevemente les digo que bueno, la introducción cuenta con la autoría de Gloria Bunder. Presentamos el marco referencial y con la metodología del estudio, los resultados de Sao Paulo, los de Buenos Aires, las consideraciones finales que tenemos en común y recomendaciones para políticas públicas. De las dimensiones que esta investigación analizó, considera el acceso a las tecnologías, el uso de Internet, las oportunidades, la autopresentación y expresión, la privacidad y violencia en línea. Es un marco referencial cualitativo, por lo tanto conducimos tanto entrevistas en profundidad cuanto grupos focales y contempla niños, niñas, adolescentes, madres, padres y tutores y profesoras y profesores. Específicamente en los resultados de Sao Paulo tenemos en la metodología entonces en común tenemos ¿Te crees que lo pase yo? No. Ahí, está bien. Como los criterios comunes en la metodología tenemos que estudiamos la franja etaria de 11, 12, 13, 14 años. Tenían que ser personas usuarias de tecnología. Investigamos estudiantes de escuelas públicas y particulares. Consideramos la clase social de las chicas y chicos y según los criterios de cada país. Y la variable sexo, niñas y niños. Brevemente les comento que realizamos un estudio, un piloto para ver, por ejemplo, si los grupos focales podrían ser compuestos por niños y niñas, pero luego ese estudio piloto nos ayudó a definir lo que sería la metodología que sería aplicada en el estudio, considerando nuestro análisis sobre lo que fue el piloto. Y bueno, los grupos focales entonces se conducieron con niñas, niños y adolescentes, fueron entrevistas en profundidad con madres y padres y con profesoras y profesores. Ahora sí, la metodología específica de Sao Paulo. En Sao Paulo también incluimos a grupos de franja etaria de 15 a 17 años. Consideramos la variable color, raza, que es importante en el contexto de Brasil. Y realizamos también entrevistas con personas, con jóvenes de identidad de género o sexualidad no normativa. Al final, entonces, tuvimos 16 grupos focales con niñas y niños adolescentes de 11 a 17 años, 4 grupos focales con adolescentes negros de 15 a 17 años, 12 entrevistas en profundidad con madres y padres, 6 con profesoras y profesores y 7 entrevistas en profundidad con adolescentes con identidad de género o sexualidad no normativa. En esta presentación y en esta publicación nosotros nos concentramos solamente en los resultados de los grupos focales con niños, niñas y adolescentes. Pueden imaginar que tenemos un gran número de documentos y de información para tratar y en esta publicación preferimos enfocarnos entonces en estos grupos focales. Voy a pasar brevemente por los hallazgos que tenemos para cada dimensión en Sao Paulo. Y a la derecha pueden encontrar algunas citas de los grupos que realizamos. Bueno, sobre el acceso y uso, encontramos, como comentaron los colegas, la centralidad de las tecnologías para las chicas y chicos. Y principalmente esa transición que hay de los dispositivos que son compartidos para los dispositivos que son personales. Entonces eso cambia la forma como los usan y cómo interactúan a partir de eso. Como límites a la conectividad encuentran, cuestión de clase social, encuentran diferencias, tienen que estar conectados a Wi-Fi porque no tienen una conectividad, por ejemplo, en la calle. Y como límites también citan la parte del papel de profesoras, profesores y de sus madres y padres
como forma de castigo. Entonces, si algo pasa, bueno, le toman el celular o no se pueden comunicar por internet, ¿no? Sobre las actividades, fueron encontradas en las citas relacionadas a las esferas de la comunicación, de investigación en el ámbito escolar y extraescolar. Entonces, si hay algo que le interesa a las chicas y chicos, ellos van atrás y buscan informaciones sobre eso, ya sea en páginas web o en videos en YouTube. Y también la parte de socialización y entretenimiento, que sea por juegos, por las redes sociales, etc. Y el estar en las redes sociales es una actividad en sí misma. Entonces, ¿qué hacen en Internet? Estoy en las redes sociales. Uso WhatsApp, uso YouTube, uso el Snapchat y por ahí va. Y en eso se destaca el papel de las grandes plataformas. Entonces, inevitable citar esos grandes grupos que ya mencioné y que también mencionaron, de cómo de los contenidos que consumen y donde crean contenidos, ¿no? Y ahí ven, por ejemplo, ellos, youtubers, enseñan cosas, por lo menos yo sigo maquillaje, cosas de cabello. Ellos también dan su opinión sobre asuntos del momento. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué nos quiere imponer la sociedad? Entonces, a ella se ve también el papel el amplio de tema que se discute en esos medios, ¿no? Y de informaciones que pueden encontrar. En relación a las oportunidades, como las esferas son múltiples, las oportunidades y los propósitos para usar Internet son múltiples también. Y hay una cuestión que se pone muy fuerte, que es la creación y consumo de contenido. Y ahí ya vemos una diferencia entre chicas y chicos. Porque tanto ellas cuanto ellos consideran que para ellos es mucho más fácil expresarse en Internet. Y es más fácil mostrarse. Ellas los caracterizan como, que dicen que ellos se muestran más, que son más audaces, y eso también dialoga con un poco lo que estábamos viendo ayer en las presentaciones. Y como ellas, entonces, a ellas no les gusta. Este caso específico es para, por ejemplo, la creación de grabar videos para YouTube. Entonces, ellas evitan mostrar su cara, porque lo que eso puede significar posteriormente, y evitan identificarse como autoras. Entonces, si es que graban un video, cambian su nombre, no muestran su cara. Tenemos ejemplo también de una gamer que ella también grababa, pero luego que vieron que era una chica que grababa los videos, empezó a recibir comentarios y luego escondió como su identidad para no identificarse como chica. Y entonces tanto no muestran su cara, cuanto no muestran que son autoras de contenidos. Y eso las lleva a expresarse más o demuestra más interés en crear texto, donde pueden justamente no mostrar la cara y tampoco decir quiénes son, que ellas son las reales autoras de tal. Y esos textos son principalmente relacionados a las fanfics, que son historias que crean. Y en relación a las oportunidades, ellos y ellas identifican que el papel de los adultos en ese contexto es mucho más de poner límites. Entonces, tienes que salir de internet, deja el celular, anda a estudiar, y no ven, no se les motiva, no se les incentiva a que usen internet y bueno, los diferentes contenidos que pueden acceder por medio de las diferentes plataformas, ¿no? Y en relación a las oportunidades, tanto ellas cuanto ellos identifican que las chicas reciben más restricciones y tienen más personas controlando lo que ven, lo que están haciendo en Internet. Y ahí va la cita de un grupo de niños de 11 a 17 años. Yo tengo una hermana y conmigo todo es más tranquilo, pero mi padrastro, que es el padre de ella, es mucho más estricto con ella. A veces él se acerca a mirar qué video ella está viendo. Y luego el niño 3 dice, si yo estoy viendo un video, mi padre pasa derecho por mi cuarto y va a ver el video que ella está viendo. Entonces, tanto también se limita a los contenidos que pueden acceder, que pueden ver. Se les controla más lo que ellas las informaciones que pueden tener en Internet, ¿no?
Luego la próxima dimensión, que es de autopresentación-expresión. En este proceso de autopresentación la imagen es fundamental. Y tal vez no sabemos dónde empieza también lo que son las redes sociales, que es importante mostrarse, ¿no? En Instagram, en Snapchat, todo funciona a través de las fotos. Y por ser de esa importancia, el proceso de curaduría y de los contenidos que publican es súper importante. Pero entonces se preocupan con cómo van a salir en la foto, con qué ropa están, el ángulo de la foto, la luz, todo es un proceso demasiado complejo para ellas y para ellos. Pero la autocrítica en relación a la autoimagen es mucho más fuerte por parte de ellas. Entonces ellos sí se preocupan, por ejemplo, de cómo van a salir en la foto, el ángulo que lo favorece o no lo favorece, o entonces con qué ropa están, que tiene que ser una ropa de marca, pero ellas demuestran preocupación tanto en relación, por ejemplo, a si están gordas o no, si salen gordas, qué tienen para mostrar, cómo les sale el pelo. Entonces es otra forma es una autocrítica mucho mayor. Y también dialogando con lo que Carolina comentó, es también un proceso de lo que se espera de ellas, tanto para que muestran. Entonces, si yo no muestro, yo no tengo, ¿cómo los chicos se van a interesar en mí? Pero tampoco puedo mostrar mucho, porque si no me juzgan moralmente, van a decir que soy una chica indecente. Entonces, y es un poco tienen que mantener ese equilibrio. Y principalmente son en las chicas que son adolescentes, que dicen, si yo no tengo nada para mostrar, nadie se va a interesar en mí. Y la preocupación de los adultos en relación a que los chicos muestran, a lo que los niños muestran en Internet, es mucho más relacionada a la reputación de forma general y específicamente con su futuro profesional. Entonces, no publiques tal foto, porque si mañana vas a buscar un trabajo, las empresas ven tus redes sociales, ven lo que estás publicando. En relación a las niñas, es relacionada a la gestión de su reputación. Entonces, y también a su seguridad física, se expresa ella. Y esto es resultado de lo que las niñas y los niños perciben por parte de adultos, ¿no? Entonces, se preocupan que pueden ser secuestradas, que pueden ser perseguidas, que pueden molestarlas en la calle. Entonces, tienen esa preocupación. Y la mediación es interesante también porque los niños citan solamente o principalmente a las madres como quienes hacen como mediadoras de los contenidos que publican. Mientras las chicas citan a madres, a padres y a hermanos. Entonces tienen un grupo de actores más complejo involucrado en ese proceso de ver lo que publican o no. Y luego tienen mayor control sobre lo que ellas publican, entonces puedes o no puedes publicar esto, no puedes publicar si sales de esta forma. Y vigilancia también sobre los contenidos ya publicados. Entonces, ¿por qué publicaste esta foto? ¿Por qué tienes esa foto? Bórrala, saca esa foto de ahí. Y ahí tenemos una cita de niños de 15 a 17 años que dice: también está el detalle. Cuando las chicas se ponen ropa comportada, no reciben tantos likes cuanto las chicas que se ponen shorts cortos o tops cortos. La otra nunca va a recibir tantos likes. Entonces también, al mismo tiempo que critican, ellos también reconocen que son consumidores de ese contenido, de ese tipo de... reaccionan de forma diferente, ¿no? Y la otra, que es de niñas: a mi padre no le gusta que me expongan en internet, a mi padre no le gusta que suba fotos en bikini, y mi madre también dice que está mal visto. ¿Qué van a pensar? Que soy una chica indecente. Entonces ellas lo perciben y ellas lo escuchan, y
tiene esa cuestión presente, ¿no? En relación a la dimensión privacidad, el proceso de curaduría y gestión es un proceso activo de qué y dónde van a publicar tales contenidos, quién va a tener acceso a tales contenidos. Entonces muchas veces se piensa que las chicas y los chicos publican lo que quieren, donde sea, pero sí demuestran un proceso de tal reflexión sobre qué van a publicar y quién va a tener acceso a tal contenido. Entonces escogen dónde van a publicar tal foto considerando quién está en tal red. Si mi madre, si mi padre está en tal red, yo no lo publico y publico en otra que ellos no están. Y hay diferentes entendimientos sobre la privacidad, tanto sobre su definición, es difícil entenderlo, la privacidad, cuando hablamos de privacidad en línea, ellos dialogan mucho con lo que es la privacidad, digamos que fuera de línea, digamos, porque no nos gusta mucho ese abordaje. Y, por ejemplo, dice la chica, ¿no? La privacidad es que tu madre no te stalkee, que no esté viendo lo que estás haciendo. Y bueno, y también sobre las chicas más de 11 a 12 años dicen que entienden que la privacidad en las redes sociales es mayor porque ellas pueden tener control sobre dónde y qué y quién puede ver lo que publican. Ya las chicas de 13 a 14, 15, 17 dicen que es mayor exposición justamente por la naturaleza de las redes sociales, que tienes que estar publicando dónde estás, qué estás haciendo a todo momento. Y también porque si hay alguien que, bueno, si le mandas tienes una conversa con alguien y esa persona hace un pantallazo, tú ya perdiste todo el control de lo que estabas publicando, de lo que estabas haciendo en internet. Entonces, y tú nunca vas a saber dónde ese pantallazo fue a parar. Y los chicos entienden también esa cuestión de la naturaleza de las redes sociales, que si estás usando las redes sociales no tienes privacidad, porque las redes sociales no serían para tener privacidad. Y otro punto de destaque es la cuestión de la vigilancia de las plataformas. Ellos sienten que, bueno, de una parte no entienden, por ejemplo, de Snapchat, no saben qué pasa con la foto que después de 24 horas desaparece, no saben qué es si realmente desaparece. Y también dicen que si estamos en una conversa de dos, tengo certeza que no somos solamente nosotros dos que estamos conversando, que hay otra como esa figura de la vigilancia, ¿no? Y entonces, como les comenté, está esa cuestión de la configuración de privacidad de cada plataforma, las consideran, quién puede ver, por cuánto tiempo la publicación está disponible y si pueden restringir o seleccionar quién puede acceder a tales contenidos. Y la mediación, el proceso que reciben por parte de sus madres y sus padres, es relacionado a los chicos reciben preocupación sobre qué están haciendo, si están haciendo cosas malas, si por ejemplo, si tienen algo con drogas o con bebidas, no sé, y ellos dicen, si yo estoy conversando con una chica, eso mi madre lo va a ver y ya está, no importa. Pero con ellas es con la seguridad, sea la seguridad física, con quien están conversando, sea un compañero, hasta un compañero de la escuela puede significar algún proceso de castigo o de preocupación por parte de los padres. Y bueno, ahí dice, mi madre dijo que dejaba a mi hermano, que mi hermano fuera más libre, pero que yo siempre sería su niña, que siempre tendrá más cuidado conmigo que con mi hermano, que hay más chances que me pase algo a mí que a mi hermano. Eso de una niña de 11 o 12 años. Y luego también la perspectiva de los niños. Yo creo que con las chicas es peor, porque mis padres le deben mirar mucho más porque los padres le deben mirar mucho más el celular. Si mi madre me mira el celular y ve alguna foto o algo, todo bien, soy un chico, ¿no? Es así, ella me va a entender. Pero si es mi hermana, es otra historia. Y ya para la última dimensión, que es de violencia en línea,
tuvimos diferentes casos, citas de casos de violencia, pero en Brasil, y eso fue una de las diferencias con los resultados de Buenos Aires, en Sao Paulo tuvimos una predominancia de los relatos de la filtración de nudes. Y nosotros sabíamos que era un tema en cuestión, pero no queríamos, por ejemplo, abordarlo directamente, justamente porque eran niños de 11, 12 años, entonces pues surgió en todos los grupos, eso apareció en todos los grupos como una cuestión de qué puede pasar. Y luego, debido a esa intensidad, nosotros enfocamos los resultados para esta publicación en este tema. Y la filtración de los nudes, creo que también los llaman de pack. Es entendido como un símbolo de confianza. Entonces, si tú le vas a mandar una foto, un nude a otra persona, es confianza, es por confianza. Pero se espera la filtración. Entonces, si tú lo mandas, ya sabes que va a parar, que se va a filtrar esa foto. Puedes esperarlo en un momento u otro, se va a filtrar. Y debemos decirlo que la filtración de nudes que vimos, por lo menos en Sao Paulo, era principalmente de las chicas. Y ahí siendo una forma de violencia que las chicas y que principalmente las chicas sufren en ese contexto. Y la responsabilidad por la filtración es de ellas, porque ¿por qué mandaron esa foto? ¿Por qué lo hicieron? Y luego partimos de nuevo un proceso de victimización, ¿cierto? De la culpabilización de quién es la real víctima de esta situación de violencia. Y las implicaciones que las chicas sufren se da en los ámbitos de la sociabilidad y en lo cotidiano. Y sea por momentos de, por ejemplo, de aislamiento, entonces yo no puedo estar hablando con la chica que tuvo sus nudes filtrados, no puedo seguir siendo amiga, o me cuesta un poco porque qué van a pensar de mí si soy amiga de esa chica, pero también de consecuencias que son más graves, que son casos de depresión, intentos de suicidio, de dejar de ir al colegio por meses, debido a esas consecuencias que son de juzgamiento moral, ¿no? Y lo que también nos llama la atención y que nos preocupa es que no hay claridad de lo que se debe hacer cuando se filtra un nude, cuando se filtra una foto. Entonces, primero se parte para la culpabilización. Entonces, ¿qué haces si a tu amiga se le filtra una foto? Bueno, primero voy a retarla, que por qué hizo eso, y luego, bueno, voy a tratar de ayudarla. En un proceso siguiente dicen, bueno, puedo aconsejarlo, podría hablar con mi mamá, con mi papá, con psicólogos o con mis propios pares, con mis propios compañeros. Pero también se destaca que, bueno, si yo hablo con mi mamá o mi papá, me pueden poner de castigo, porque eso le pasó a una chica que entonces también no se encuentra un real espacio, un real lugar de apoyo, y tampoco no es fácilmente identificado, ¿no? Y en tercer lugar, ponen también el papel de la escuela, de la policía, de la justicia, entonces luego llevarlo a otros ámbitos. Y bueno, las niñas de 15 y 17 años dicen, la mujer sabe lo que va a pasar. Cada vez que manda una foto, sabe lo que va a pasar. Puede mandársela al novio o a la persona que más ama, la va a compartir. Y también es importante una cuestión que es la relación de poder que existe entre el chico que tiene un nude de una chica y de lo que él, esa relación desigual de poder. Porque él sabe que puede afectarle la vida y que los efectos que ella va a tener son mucho, mucho peores. Entonces, aquí dice, por ejemplo, yo podría haber agarrado su foto y haberla publicado, pero no, la borré. Entonces, él es muy bueno, o sea, muy...
Y si alguien, y aquí son uno de 13, 14 años, si alguien me manda algo y yo lo comparto, la culpa no es mía, es de ella. Yo creo eso. Entonces la responsabilidad no recae sobre ella. Y aquí, que reforzando esa idea, él, cuyo nude se filtró, entonces el chico tuvo un nude filtrado, que él quedó bien. Dijo, por lo menos me atreví a hacerlo. Hay chicos que no lo hacen porque no se atreven. Él creyó que era un galán. Y es justamente esa la cuestión, que cuando una chica tiene un nude filtrado, ella se aísla, ella deja de ir al colegio, ella pasa por todo un proceso de aislamiento y luego puede llevar a los casos de depresión o hasta de suicidio. En cuanto a él sigue con su rutina, él sigue yendo al colegio y queda hasta como galán. Y aquí le paso la palabra a Blas. Gracias. Bueno, ahora un segundo, cambio la presentación. Ahí está. Bueno, gracias Sebastián, Carolina, Javiera. Yo voy a hacer para no ser tan reiterativo, porque la verdad que tiene muchos puntos en común lo que pasó en Buenos Aires con lo que pasó en San Pablo, voy a contar un poco las conclusiones, que también un poco van de la mano con lo que estuvieron contando Sebastián y Carolina, porque fueron investigaciones que se fueron desarrollando en alguna parte en paralelo, con lo cual fuimos como comentando y comparando resultados, sobre todo de la parte de los chicos de la primaria, que incluía las dos investigaciones. Y después voy a compartir un par de diapositivas que preparó Javiera con algunos desafíos, ¿no? Recomendaciones y desafíos en general para la investigación en estos campos, y compartir un poco con mis colegas acá de la mesa, y también escuchar, por supuesto, a Florence, que puede decir qué reflexiones le fue despertando estas presentaciones y estas últimas dos diapos que les estaba contando que preparó Javiera. Bueno, el título acá ya lo ven, no, voy a tratar de no repetir demasiado, algunas cosas sí las voy a repetir, pero bueno, esto, el título de la investigación. Como contaba Javiera, fue una investigación comparada entre Buenos Aires y San Pablo, donde por parte nuestra trabajamos la Cátedra Regional UNESCO de Flaxo Argentina, estaba Sebastián conmigo y estuvo Carolina participando activamente, sobre todo en lo que fue todo el trabajo de campo, y bueno, y ayudándonos siempre con el análisis. Y bueno, y por San Pablo estuvo la gente de CETIC también con la colaboración de CEBRAP, si no me acuerdo mal, que es una institución también muy prestigiosa de ahí. Como contó Javiera, el objetivo general era indagar los patrones de género en los usos de las TIC por parte de chicos y chicas. La franja etaria en nuestro caso era simplemente de 11 a 14, bueno, también 15 a 17, que tomamos los 2 últimos años de la primaria, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y los 2 primeros de la secundaria. Bueno, y su incidencia en la construcción de sus identidades en los entornos tecnológicos, especialmente en redes sociales y en su vida escolar y social. Para eso nosotros trabajamos en 3 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. En una escuela privada tomamos primaria y secundaria, y en 2 escuelas públicas, en una tomamos la escuela primaria y en otra la escuela secundaria. Las dimensiones ya las mencionó Javiera, tienen que ver con accesos, usos y autorrepresentaciones online, modos de expresión, presentación e interacción en redes sociales, las políticas de privacidad y seguridad digital, cómo perciben la violencia a través de las TIC, incluida la de carácter sexual, y por último, cuáles son las representaciones sociales dominantes acerca de temas específicos relacionados con el género y el uso de las TIC. También algunos detalles de metodología, que fueron algunas diferencias que también nos permitieron ver cuáles funcionaron más para detectar algunas cosas o no, de acuerdo con ellos. Nosotros trabajamos en escuelas, como les decía directamente. La selección de los participantes de los grupos focales fue hecho por los directivos de las escuelas, y los grupos focales fueron hechos directamente en las escuelas, en el espacio escolar. A diferencia, creo que de la gente de CETIC, que trabajó con chicos que capaz de un mismo grupo focal de diferentes escuelas, con las mismas características socioeconómicas y demás, pero de distintas escuelas. Nosotros utilizamos directamente pares que se conocían ya entre ellos, y también aplicamos la técnica de trabajar solamente con varones por un lado, con mujeres por el otro,
y también hicimos que la moderación de los grupos focales sean para los varones las haga un investigador y para las mujeres una investigadora, que creo que nos hizo todos Caro, o casi todos los hizo ella. Un tema de contexto que también quizás sea bueno aclarar, que creo que era diferente con San Pablo en su momento, que era que en ese momento las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, tanto las primarias como las secundarias, contaban con algún tipo de política pública de tipo One Laptop per Child. En el plan Sarmiento para las escuelas primarias, el plan Conectar igual en las secundarias, eso creo que también era algo que marcaba alguna diferencia o no, sobre todo creo que en la escuela primaria, donde, como vamos a ver, los chicos y chicas en su mayoría quizás no contaban con el smartphone, pero sí tenían, aunque sea una laptop con acceso a internet. También es interesante destacar que algo que pudimos relevar al haber hecho el trabajo directamente en las escuelas era que en las 3 escuelas en las que fuimos, en las instancias de primaria y secundaria, las escuelas de alguna u otra manera habían abordado el tema de la seguridad y la violencia y la privacidad en las redes a través de charlas, de videos, de jornadas dedicadas especialmente a eso, con mayor o menor intensidad en cada una de ellas, pero en todas los chicos habían relatado haber pasado por alguna experiencia de haber tenido algún tipo de capacitación, de charla o de algo al respecto para prevenir sobre todo temas de violencia y de cómo configurar la privacidad de sus redes. Además, también siguiendo un poco, no exactamente en esa metodología, contaban Sebastián y Carolina de las tecnografías, pero también para conocer un poco más y contrastar un poco lo que mencionaban los chicos en los grupos focales con la mirada de los adultos. También hicimos entrevistas con docentes y con padres y madres de chicos de esas edades, que no necesariamente eran de los chicos y chicas que habían participado en los grupos focales, pero sí que tenían más o menos esas mismas características de en qué grado de primaria o secundaria estaban, qué tipo de colegio iban, y bueno, que nos permitió un poco hacer esa comparación entre el relato de los niños y niñas y lo que veían los adultos al respecto. Algunos resultados muy rápidos y generales que en muchos casos coinciden con lo que estuvo contando Javiera. En el caso del acceso a dispositivos, bueno, veíamos que hay un acceso generalizado en el hogar a diversos dispositivos. Van cambiando los dispositivos de acuerdo a la clase social y también de acuerdo a la edad, pero que en general todos tienen acceso a algún tipo de dispositivo. El tema de los planes Sarmiento y Conectar Igualdad seguramente ayudaban a que eso sea casi general. Aclaro que es una muestra muy pequeña de Ciudad de Buenos Aires, eran 3 escuelas, digamos, no estamos tratando de decir que esto sea lo que pasa en todo el país, ni siquiera todo lo que pasa en Buenos Aires, pero sí en estos casos nos detenemos en lo que vimos nosotros directamente en nuestros casos. Entre los chicos de la primaria, los dispositivos que más usaban son las tablets, las notebooks estas de las escuelas, iPods y consolas de videojuegos, y los smartphones, celulares inteligentes. Todos los chicos que entrevistamos de las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, contaban con uno. En cuanto al uso que le daban estos dispositivos, bueno, es diario e intensivo, tanto en niñas como en niños. Después vamos a ver algunas diferencias de lo que mencionaban ellos y ellas. Recuerdo a quién usa más el celular y demás, pero la verdad que era de uso intensivo. Los principales usos: la comunicación con familiares y pares, el entretenimiento y en mucho menor medida, aclararía yo, tareas escolares, ¿no? Que eso lo vamos a retomar más adelante. No advertimos acá que haya diferencias en cuanto al tipo de usos que les daban así en general niños y niñas. La gran mayoría utilizaba redes sociales a diario, sobre todo los chicos de secundaria que tenían el smartphone, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Facebook, etcétera. Ya la fuimos mencionando, y lo que también comentaba, creo que fue Sebastián en su parte de su presentación, también la dinámica de cómo van modificando y cuáles van usando a medida que van perdiendo interés en una y va apareciendo otra. Ahora, por ejemplo, están con TikTok, creo que se llama, Carolina debe saber. La música. El que antes era música. Musical.ly. Entonces ahora están con esto. Esto no estaba cuando hicimos la investigación, entonces es muy dinámico y va modificándose. Entonces acá tenemos una cita sola que puse: cuando una red social se hace popular, entonces como que toda la gente la usa, voy probando y veo si es bueno, si no me gusta la dejo, y si me gusta sigo en la aplicación. O sea, van todo el tiempo con un proceso de prueba y de sumarse a cuál es la que se va imponiendo. Ahora estamos con los resultados acerca del uso de redes sociales, lo que venía diciendo, un proceso constante de migración. Por ejemplo, Facebook ya fue, Facebook quedó para los adultos mayores, incluso, muy grande.
Y también el uso también estratégico que hacen de las redes sociales de acuerdo a para qué usan cada una, ¿no? Facebook en general lo usan para comunicarse con sus familiares, había algunos casos que nos relataban de familiares en el exterior, y entonces decía, bueno, la manera de estar en contacto con mis primos o mis tíos es a través de Facebook, porque bueno, es la red social que les servía para eso, pero jamás para entre pares no lo utilizaban. Instagram quizás para subir imágenes, como contaba Javier y demás, digamos, posando, más cuidadas, más producidas. Y Snapchat, al ser una red virtual que los mensajes desaparecen, es más la red de comunicación entre ellos de temas más privados, digamos, entre el grupo. Todos forman parte de muchos grupos de WhatsApp, creo que Sebastián ya lo comentó eso, y muchas veces suele ser un espacio de conflicto también, ¿no? Suele ser un espacio de socialización, pero también de mucho conflicto. Acerca del contenido producido, lo que nosotros veíamos era que, por lo menos en los casos en los que vimos, que a mí particularmente me llamó la atención, es poca producción de contenidos más allá de lo que es un posteo de una imagen, digamos, ¿no? Sí que ese posteo de imágenes sí es muy cuidado y muy producido, pero que no hay, no vimos nosotros una elaboración de algún contenido un poco más, más profundo, como puede ser un video de YouTube o alguna cuestión, no se me ocurre ahora, digamos, pero algo con un poco más de elaboración, nosotros por lo menos no vimos algún caso. ¿Te acordás, Eva, que contaba un chico que grababa tutoriales de juegos, digamos, pero fue un caso nada más, incluso que eran colegios con cierta familiaridad con la tecnología, donde a los chicos se les incentivaba bastante en el uso, incluso en ese contexto que podría haber sido, que parecía favorecedor para esto, no lo vimos que pase, por lo menos en mucha cantidad de chicos. Sobre qué ver en YouTube, bueno, YouTube es una de las redes sociales que creo que se sigue manteniendo como una de las principales que siguen usando los chicos, aparentemente no ha variado ahora. La diferencia principal, un poco que se lo contaba Caro, me parece, en la primaria sobre todo, por lo menos en lo que relatan, ¿no? Después hay siempre una diferencia entre lo que cuentan, creo que Caro lo dijo, porque primero cuentan y después cuando empiezan a indagar hay matices y no todo es tan lineal, pero sí, las chicas suelen ver esos canales de tutoriales de belleza, de coreografías y demás. En cambio, en la secundaria ya era más uniforme, digamos, lo que comentaban acerca de los consumos que realizaban en YouTube. Las últimas dos dimensiones de los resultados, acá en Ciudad de Buenos Aires, acerca de la privacidad y seguridad, que ahí indagamos bastante. Aparte, las escuelas tenían bastante interés en que nosotros profundicemos un poco la mirada ahí. Eso al haber hecho en las escuelas también teníamos un proceso de conversación con las autoridades y demás acerca de qué les interesaba a ellos que indaguemos para después brindarles esos resultados. Entonces el tema de privacidad y violencia, como decíamos, es parte de la preocupación de docentes y de padres. La mayoría cree manejar bien las cuestiones de privacidad. Cuando les preguntábamos cómo configuran sus redes, todos tienen súper clara, todos saben cómo hacen. Y además después empezamos a preguntar, y bueno, todos aceptaron a alguien que no tenían que aceptar y demás, pero al principio todos decían que sabían bien cómo manejarlo, porque bueno, está esa tensión entre tener mayor cantidad de seguidores, creo que ya no quiero repetirlo, pero bueno, está eso de que saben que tienen total certeza de cómo formatear su cuenta de manera privada y demás, pero bueno, siempre está la tentación de aceptar a alguien, porque ese alguien también te va a hacer que los chicos de otro colegio también te empiezan a seguir y vas a aumentar tus seguidores, y bueno, eso se genera pues una bola de nieve. Todos reconocen esa preocupación por parte de los adultos, y eso también lo pudimos corroborar cuando hablamos con padres, madres y docentes, y que también la mayor preocupación está sobre las chicas, eso ya lo dijeron, salió en los 2 estudios anteriores que dijeron, está claro y es recurrente, y también fue interesante ver que en general esto lo veíamos, creo que Sebastián, varias entrevistas que hizo y demás, el tema de que la madre es la que tiene que también asumir la carga de la tarea del control de chicos y chicas. Es distinta, con distinta intensidad, como decía Javier, obviamente a los chicos quizás el control lleva menor cantidad de tiempo, y con las chicas es mucho más intensivo, pero en general lo que veíamos es que la madre, además de las otras tareas que tiene que hacer, era ocuparse de qué hace la niña en redes sociales, qué postea, quiénes son sus amigos, cómo tiene configurada la cuenta. O sea, se convertían en expertas en uso de redes sociales para asesorar y controlar a sus hijas. Acerca de la privacidad y compartir claves, bueno, había muchos que comentaban, en realidad no, pero había unos pocos que compartían que sus padres y madres les exigían conocer sus claves de acceso, para también para hacer esa vigilancia.
y otros no, porque unos pocos que no, que tienen plena confianza y que no hacía falta. Acerca de la violencia, bueno, la mayoría dice conocer los peligros que acechan en Internet y que es un tema que conversan con padres, madres y con los profesores, es un tema recurrente en la mesa porque lo ven en los medios de comunicación y los padres lo traen a colación y es algo que se conversa. Lo que dije al principio, todos recuerdan haber visto videos preventivos en las escuelas. Muchos declararon haber pasado por alguna situación de solicitud de amistad de alguien desconocido, de alguien que le pareció sospechoso y demás, pero declaraban tener las herramientas necesarias para poder actuar bien en esa situación. Lo que ya vimos antes, todos y todas coinciden que las mujeres son el principal grupo de riesgo de tener en algún grado, algún caso de violencia que se origina a partir de las redes sociales. Eso salió muy claro y lo vimos en las escuelas primarias y secundarias públicas y privadas. Por último, las conclusiones específicas del caso de la Ciudad de Buenos Aires. Después pasamos ya a las conclusiones generales del estudio y les dejo la palabra a mis compañeros. Esto nos pareció interesante con Sebastián, cuando hicimos un análisis un poco de todo lo que habíamos visto en las escuelas, era que lejos de ser una práctica espontánea o no racional, los chicos y chicas seleccionan las plataformas donde interactúan, las estrategias para entrar y salir, los contenidos consumidos y la producción y circulación de imágenes y expresiones propias. En ello intervienen opiniones, gustos, saberes propios, influencia de sus grupos de pertenencia y referencia, y también de procesos sociales más amplios como los medios de comunicación. O sea, hay cabeza puesta en eso, no es algo que como nacieron con las tecnologías, lo hacen de manera impulsiva y no reflexiva, sino que hay un proceso, en mayor o menor medida, con mayor o menor profundidad, pero hay un pensamiento puesto en cómo usar las redes sociales, qué uso, lo que decía al principio, qué red social uso para qué cosa, con quién comparto esos contenidos. O sea, tienen conciencia de ese tipo de cuestiones. Otra cosa que me llamó la atención, que es, a pesar de lo mencionado por las docentes autoridades de las escuelas, y teniendo, sobre todo en los colegios secundarios, y en los primeros también, con los netbooks y demás, hay un estímulo, los chicos declaran usar muy poco las tecnologías para las tareas escolares en la escuela. ¿No? En una de las escuelas, creo que en la privada, tenían el gabinete de computación y demás, pero después decían que tenían que hacer una tarea y no había internet, o no les dejaban usar el celular para hacer una búsqueda en Google para algo específico de la escuela y demás, y aparte cuando había alguna consigna, los chicos decían que les resultaba poco atractiva el uso de las tecnologías que les fomentaban hacer respecto al uso habitual que ellos hacían, digamos, en otros contextos. Esto creo que lo contó también Caro Seba. Las escuelas les demandan hacer un grupo de WhatsApp de la división, generalmente en la secundaria, para que estén en contacto, para que compartan tareas, para que si alguien falta pueda acceder a la información de lo que se usa, y esos grupos terminan siendo en general grupos donde hay conflictos, lo mismo, el administrador que te echa del grupo, el que se quiere bajar y no puede porque lo vuelven a subir, o sea, hay una contradicción en lo que mencionaba antes, ¿no? El poco uso que generalmente las escuelas, o por lo menos nosotros vimos, hacen de la tecnología para el proceso educativo, pero por otro lado el incentivo a usar las tecnologías para esto y que termina siendo contraproducente en muchos casos. Repito algo, nos llamó la atención la escasa producción de contenidos, salvo el posteo de imágenes propias. En general, lo que ellos comentaban, mostrar cosas positivas cuando alguien viaja, mostrar que viaja cuando alguien está comiendo algo que les parece exótico o caro, entonces lo muestran. Salvo eso, nos pareció que había un poco uso de la tecnología para la producción propia de contenidos. En temas ya más específicos de algo que tiene que ver con diferencias por género y demás, la idea difundida entre los varones cuando les preguntábamos era que ellas realizan posteos e intervenciones con mayor frecuencia y sobre todo centradas en destacar su apariencia física, ¿no? Eso ya lo había dicho Javiera y creo que Caro también en los dibujos que mostraba. Se destaca la persistencia en este caso de estereotipos de género de larga data, a pesar de tratarse de generaciones jóvenes, a través de bienes y consumos culturales novedosos. Y por otro lado, cuando con Sebastián preguntábamos a las chicas, y efectivamente, porque los chicos dicen que las chicas estaban en el patio sacándose selfies todo el tiempo y además, pero preguntamos a las chicas, los chicos prácticamente hacían lo mismo, se trababan, como se dice, se sacaban fotos sin remera, o sea que
probablemente haya una mayor propensión o mayor cantidad de posteos de mujeres, pero en definitiva era más lo que se ve primero en el discurso, que cuando después se contrasta con lo que efectivamente pasa. Evidentemente hay todavía alguna diferencia y demás, no estamos diciendo que sea exactamente lo mismo, pero es abismal la diferencia entre lo que se dice y lo que sucede después. Y por último, adelantándome algo de lo que quizás puso Javier en sus diapositivas, bueno, ya lo pudimos ver y creo que lo vemos todos a diario, que estamos frente a un escenario muy novedoso respecto a la construcción de las representaciones e identidades de género en estas edades, digamos. Es otra generación que es distinta a la nuestra y a las anteriores. Por eso resulta tan difícil de comprender cabalmente desde nuestra mirada adulta, a la cual se suma que el campo de las TIC, especialmente de las redes sociales, lo que comentaba antes, que están cambiando, que ahora ya hay otra red social nueva y que otra ya se dejó de usar y que otra se usa para otra cosa. En este contexto donde esta construcción de identidad de género es muy distinto y en este escenario de las redes sociales y demás, hace que sea muy complejo posicionarnos y pensar en metodologías y técnicas de investigación para poder abarcar de manera correcta y actualizada permanentemente lo que piensan chicos y chicas de estas nuevas generaciones. Así que eso creo que es un desafío futuro, quizás ahora lo podemos comentar entre todos cuando vamos a las diapositivas. Yo creo que con esto estoy y vamos, y les denme un segundo. Y que quiero poner de vuelta la presentación de Javiera, pero este mouse anda medio... Perdón, una falla técnica, pero no me viene el mouse. Sí, totalmente. Son las últimas 3 o 2 o 3. Sí. Bueno, como les decía, esto lo preparó Javier ahí con la gente del CETIC para que lo compartamos entre todos y escuchemos a Seba, Caro, Javiera y Florence, por supuesto, que tiene que ver con como conclusiones del estudio general, digamos, de lo que pasó en Buenos Aires, en San Pablo, más el prólogo que hizo Gloria, más las conclusiones generales que también seguramente Alexandre Barbosa, que es el director, con Tatiana, el resto del equipo, habrán la gente de CEBRAPI también. Bueno, algunas recomendaciones para políticas públicas a partir de los hallazgos que tuvimos en estos dos estudios, que fueron acotados y demás, pero bueno, fueron en 2 ciudades que creo que representan Buenos Aires y San Pablo, ciudades grandes del continente y con su peso propio, ¿no? La primera es conducir estudios con el objetivo de comprender el acceso, el uso y la apropiación de las tecnologías por niños, niñas y los adolescentes a partir de una perspectiva de género. Prestar especial atención a las brechas de datos en el ámbito temático, a recortes por edad específicos y por alcance geográfico. Eso algo creo que Seba y Caro contaron cuando hicieron la investigación, ¿no? en todo el país y las diferencias que se pueden apreciar por regiones cuando uno amplía un poco el foco del estudio y sale de una ciudad específica. Considerar la perspectiva de género en la formulación de políticas públicas relacionadas al uso de TIC por niños y niñas, evitando la reproducción de desigualdades de género. Incluir actores clave en los debates sobre género y las tecnologías de información y comunicación, promoviendo la concientización sobre el tema. Y creo que la última esta. Fomentar el pleno aprovechamiento de las oportunidades que pueden ofrecer las tecnologías e Internet a niñas, niños y adolescentes, de modo tal que se maximicen los beneficios resultantes de su uso a las niñas y los niños. Promover ambientes en línea seguros que permitan que niñas y niños ejerzan la libertad de expresión, así como igualdad en las oportunidades aprovechadas en la red. Y por último, difundir orientaciones para niñas, niños y adolescentes, como también para madres, padres y responsables y docentes, sobre canales de apoyo a los cuales recurrir en caso de situaciones problemáticas o de violencia en línea. Sobre este último punto, hago un pequeño aporte que me acordaba que leo, que habíamos visto una diferencia en cuanto a los canales de solución que vimos que había diferentes en San Pablo y Buenos Aires cuando aparecen esto, las escuelas cuando tienen institucionalizado algún tipo de canal de consulta, cuando es simplemente la voluntad de tener o la suerte de contar con un director o alguien, un docente que uno sabe que puede contar con él, digamos, cuando es alguien aislado, cuando hay ya una política institucional establecida, también vimos que era algo a tener en cuenta y que era
importante viendo el contexto en el que estamos viendo, en el cual es permanente y se ve en todas las escuelas en las que fuimos, vimos que hay conflictos de mayor o menor medida, con mayor o menor, digamos, grado de violencia, pero que en todas algún tipo de conflicto hay que se origina en las redes sociales. Entonces, contar con estos canales parece que es interesante. Así que, Flores, no sé si quieres decir algo, o escuchamos a los chicos como tú quieras. Yo estoy escuchando. Bueno, no sé, No, les dejo lo que hablamos antes, opinen y hablamos. Hace muchos años que nosotros venimos en diálogo y pensando todos los resultados de manera sistemática. Entonces, todos estos temas que pusimos hoy en esta mesa nos atraviesan hace muchos años y pensaba mientras escuchaba que había una dimensión que mencionó Javier y también Blas en los dos resultados que nos pareció realmente un hallazgo y no lo mencionamos y aprovecho este momento que podamos hacer un puente, que tiene que ver con las negociaciones previas al acceso a las tecnologías digitales por parte de chicos y chicas. Lo que encontramos fue que había múltiples formas de negociación, más que nada vinculadas con el rendimiento escolar, es decir, llegaba el boletín, nosotros el boletín, el report card, y en función del rendimiento se accedía o no a poder tener una cuenta en Instagram, se accedía o no al primer celular. Y en ese momento, tanto el padre como la madre estaban muy presentes en la negociación. O sea, siempre las escenas, incluso en familias con padres separados, aparecían los dos de manera muy sostenida. Y lo que pasaba luego es que los mecanismos de control y de seguimiento quedaban solo a cargo de las madres. Es decir, una vez garantizado el acceso, el padre varón se corría. Y la que hacía el seguimiento de la minucia, esta idea de revisar los celulares, los chicos y chicas nos contaron en todo el país las estrategias espectaculares que tienen, cuando saben que se viene el control, ejecutan todas las aplicaciones, ponen el brillo más alto para que se gaste la batería, empiezan a bloquear todo, a borrar todo, lo cual implica, bueno, que una de nuestras grandes conclusiones sea que la idea de control policial y de tener las claves no garantiza nada, porque aparte todas las plataformas tienen mecanismos de ocultamiento. Una cosa fabulosa que apareció respecto a las estrategias de privacidad es que los padres, nosotros decíamos que había desajustes de los discursos, padres y madres decían, no, mi hijo, el Bauti, no usa mucho Instagram, la verdad que yo lo sigo, no usa mucho. Y después Bauti nos contaba que la posta pasaba en los mensajes directos de Instagram, que tenían 8.500 grupos y pasaba todo por lo que nadie podía ver si no estaban esos grupos. Entonces, lo que empezamos a ver fueron, por un lado, estrategias de control por parte de padres y madres un poco desorientados respecto de por dónde ir, y chicos y chicas usando las listas de mejores amigos, por ejemplo, no, historias no publica. Y el chico nos había contado que publicaban 1.500 historias, porque si no mostraban una historia donde había estado, eso no había pasado. También había estrategias vinculadas con lo que mencionaba Javiera respecto a la privacidad. Una chica nos contó que ella siempre postea las cosas que hace y que come tiempo después de que haya ocurrido. Entonces, si iba a bailar a un lugar, lo ponía cuando ya estaba en la casa. Si iba a comer algo en un lugar que se podía identificar, lo ponía una vez que ya se había ido. De modo tal que si había alguna posibilidad de que alguien vaya, entonces ahí lo que aparece son las gramáticas de uso. Y son gramáticas de uso que son muy conscientes respecto de los riesgos y los miedos. Es cierto también lo que dice Blas, que apareció mucho en el trabajo de campo de CETIC acá en Buenos Aires, que se hacen todos los cancheros-cancheras y después les pasa algo y la escuela y los padres aparecen como le dije a mi mamá que me llamó alguien, ¿no? Como aparece ahí como una especie de escudo de soy más adolescente que niño y frente a un problema eran niñitos de 6 años que había que abrazar y ayudar, ¿no? Este desajuste me parece interesante. Yo quería agregar respecto a las recomendaciones para las políticas públicas, también pensar y recomendar que piensen desde dónde se formulan los objetivos de cada política pública, ¿no? Porque ¿qué es lo que se espera de una implementación, de una intervención a partir de un programa? Digo, en relación a lo que presentabas Blas y Javiera también, respecto a tanto las transformaciones, supuestas transformaciones pedagógicas que se habilitarían y que se promoverían, pero también esta idea del prosumo, un concepto que viene circulando ya 30 años o más, desde fines de los 70, principios de los 80, con un montón de expectativas que si el programa se plantea eso como un objetivo, luego al autoevaluarse o al ser evaluado termina catalogándose como fracaso, ¿no? Porque la expectativa y el objetivo fue planteado fuera de contexto, no fue planteado de manera situada. Entonces, todas estas investigaciones y todas las otras que hacen otros investigadores pueden servir para conocer efectivamente cuáles son las prácticas, pero sobre todo también, algo que surge de todo lo que presentamos acá,
la potencialidad productiva, efectiva para producir efectos de las representaciones, ¿no? Porque esto que vos marcabas, Blas, hay una distancia muy grande entre lo que hacen y luego, pero previamente lo que dicen y cómo se representan aquello que hacen, que esas representaciones, es decir, las chicas hacen todo así, nosotros somos todo lo distinto, tienen efectos, porque se toman decisiones en función de esas representaciones, independientemente de que después las prácticas sean similares. Y por último, creo que, y algo que surge y que siempre lo comentamos respecto al trabajo de campo, y esto que planteabas al final de nuestra exposición, Caro, qué rol y qué lugar ocupamos como adultos y como investigadores, como padres y madres. Algo que nos surge de todas las investigaciones es que las chicas y los chicos quieren hablar sobre eso. Quieren hablar, no es que reniegan, no es que se esconden, no es una vez que aprendés grabador, empezás con las preguntas, se quedan, discuten, porque a veces se encuentran asombrados frente a la idea de que adultos vienen a preguntarles. Claro, que nos interesa. Entre ellos, incluso. Sí, claro. De hecho, tuvimos un dilema ético bastante serio que creo que no pudimos resolver en Noroeste. Una nena particular nos contó que la pasaba muy mal en la escuela, que la pasaba muy mal en la casa. Había una situación, Sebastián estaba entrevistando al papá y yo la entrevisté a ella de manera individual, después de haber hecho un grupo focal. La nena nos contó que la estaba pasando muy mal, pero muy mal. Entonces termino yo el grupo focal, terminamos las entrevistas individuales, me retiro al baño a llorar un rato sola, porque me había angustiado mucho. Fue 1 hora y pico de grupo focal con la nena tan mal, y después 1 hora sola con ella fue mucho. Entonces Sebastián me dice, y nos vamos nosotros ahora, ¿no? Y nosotros nos vamos ahora, de acá. Y para nosotros son datos. Entonces una de las dimensiones que estamos ahora, en este momento exacto, terminando, es una presentación de un material específico de resultados sobre este trabajo de campo, no descontextualizado, que va a llegar a todas las escuelas con preocupaciones específicas, porque también hay algo ahí de que cuando uno pregunta y el otro quiere hablar, porque nadie le pregunta, sino que todos se manejan en torno de prejuicios. No, los pibes, no. Cuando alguien se sienta y escucha, la pregunta es, ¿y qué hacemos nosotros con todo esto? Porque no son solamente datos en un momento histórico determinado, sino que son las tecnobiografías y son las historias de estos chicos, chicas, de estos padres, de estas madres de estas casas que vimos, hermosas, precarias, con techo, sin techo, con baño, sin baño, que también nos atraviesan a nosotros como investigadores, ya no en tanto unidades de medida y datos para cuantificar o analizar cualitativamente, sino qué nos pasa a nosotros como investigadores cuando decimos y nos tomamos el avión y nos volvemos. Y eso también es una cuestión que nos apareció todo el tiempo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ya no solo como adultos y padres, madres, sino cuando analizamos entrevistas como si fueran todas iguales, siempre nos pasa, ay, ¿te acordás de esta nena? Ay, ¿te acordás de esto? ¿No? Nos atraviesa porque hay algo ahí de la afectividad, hay algo ahí de la puesta en palabras de una situación y de una angustia y una preocupación que no es menor y que no es solamente un dato. Perdón, Javiera, ¿querés acotar algo? Y si no, ya dejamos a Florence, porque estamos pasados de tiempo. Y me gustaría escuchar a Florence la reflexión. Yo creo que muy brevemente, porque ya hemos dicho bastante sobre los hallazgos de esta investigación. Yo creo que un punto muy importante que está alineado a lo que Caro y Sebastián dijeron antes, es en relación a los chicos y las chicas quieren hablar sobre esto. Entonces, cómo también ellas y ellos pueden ser involucrados en el proceso hasta de formulación de las políticas, que es importante escucharlos en ese proceso. Entonces yo creo que ese es un punto importante, y porque realmente quieren hablar, tienen lo que hablar, y ellos toman decisiones conscientes sobre todo este proceso, ¿no? Y yo creo que como punto más general, es muy importante discutir estos hallazgos específicamente, pero también estos temas que van de privacidad, que van de violencia, que van de la autopresentación, porque dialogan mucho, cuando vemos que esto afecta a la forma como chicas se expresan diferente, está relacionado con la libertad de expresión, con cómo nosotras, ellos se expresan, y no sé, me toca mucho cuando
ellas y ellos perciben que ellos son más libres. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en este sentido para, cierto, tener una discusión en realidad a la igualdad de las oportunidades? Porque al fondo también eso se resulta en las oportunidades que pueden aprovechar o no en la red. Y bueno, creo que sería eso. Gracias. Sí, bueno, creo que todavía estoy procesando tanto a ese nivel que a ese nivel, ¿no? Bueno, como alguien que viene trabajando el tema de igualdad de género, empoderamiento de las mujeres, y hace tiempo y bastante crítica sobre las estrategias que hemos usado, todos los actores que se han involucrado en las décadas con las tasas de feminicidios, las desigualdades que siguen, pero también como madre de dos chicos, bueno, un chico y una chica, ¿no? Que empiezan con 5 y 6 años a robarte el teléfono y a interesarse por eso, y tú todavía te dices, no, lo voy a manejar todo, no me va a pasar. Así que, bueno, primero, muchísimas gracias por las presentaciones que fueron riquísimas. También, como vengo antes en otra vida del mundo académico, valoro mucho el hecho de tener evidencias, porque creo que realmente es una cosa que sospechamos, que sentimos, que intuimos, que nos preocupa, que nos asusta. A veces nos asusta todo el combo, ¿no? de nuevas tecnologías, pero realmente con evidencia se demuestra, se desconstruye y se buscan las soluciones, y las soluciones no son sencillas, pero existen. La reflexión primera, y de nuevo lo sabemos, pero ahora lo tenemos comprobado, al mínimo a través de esos estudios, es que las desigualdades de género y las discriminaciones, y también, como mencionabas vos, en términos de libertad, las violaciones de derechos que sufren la mujer y la niña en todas las sociedades, se reproducen en las redes sociales. Las redes sociales son un reflejo de las sociedades, o sea, no se esperaría otra cosa. Y eso va también un poco en contra del discurso, o al mínimo creo que ya se abandonó un poco, pero hubo todo un momento donde todo ese surgimiento de más informática, tecnologías, nuevas tecnologías, él vendía mucho también como una vía que podría apoyar el empoderamiento económico de las mujeres, y no digo que no es la realidad, pero ojo, porque también hay mucha exclusión, hay mucha desigualdad que se reproduce y hay muchos estereotipos. Entonces, es bueno no embarcar en una vía, en una receta milagrosa. Eso es por una parte, ¿no? Lo que para mí realmente resalta es que, con todas las frustraciones que tengo de haber pasado tanto tiempo y todavía vivir con tantas desigualdades en nuestras sociedades, es que hay que seguir trabajando en todos los temas. O sea, es un tema realmente que tanto al nivel de el combate a la violencia, desconstruir estereotipos, acceso a política pública, participación política, empoderamiento económico, no vamos a cambiar la realidad de las redes si no cambiamos el mundo, y si no ponemos, diría, no más esfuerzos, pero más recursos, porque creo que es ahí que muchas veces las ideas y las recetas, no es que las sabemos, es un todo, ¿no? Pero esas estrategias tienen que ser acelerar y tienen que ser financiadas y llevadas muy seriamente, porque donde sí nos interpela mucho la red social es el tiempo. Tenemos mucho menos tiempo, diría, que teníamos cuando no se hacía vía las redes sociales, y el impacto es inmediato. Decís, 3, 4, 5 bullying, un suicidio. Estoy exagerando o huyendo al peor de los casos, pero eso, cuando no había ese uso macizo, diría, no era tanto el caso. Entonces es urgente. Ya dijo que sí, la reproducción, refuerza los roles, estereotipos, las desigualdades, la autopercepción, la despreciación que tienen las chicas de su rol, no son distintas de los que encontramos en la sociedad, pero realmente lo que sí me llamó la atención, es de nuevo algo que sabemos, pero
es el rol de los adultos en eso, ¿no? Porque muchas veces he escuchado, bueno, eso se le escuchó en la escuela, eso se le escuchó en casa, o sea, tenemos como adultos también, que sean educadores, que sean padres, que sean familiares, que sean en las comunidades, un rol y una responsabilidad fundamental en eso. Porque política pública es una cosa, pero creo que es un fenómeno que nos interpela a todos y nos responsabiliza a todos. Cuando realmente la parte que me duele, y ahí digo es más acá y acá, es esa parte que se relató mucho donde se ve el conflicto interior que se vive para una nena de esa edad entre tengo que, bueno, adherir un poco al concepto de mujer objeto, ¿no? Que se espera de mí, pero no demasiado, porque si no ya es la mujer liviana y ya me quedo. Es exactamente lo que existe en la vida real, que es exactamente culpar a la mujer que es víctima de violación porque se vestió de una forma. Entonces, y eso llevando exactamente a aislamientos y a suicidios, creo que es un tema que urge. Un otro tema que me interpela también es realmente, y ahí va contra mis ilusiones, creo, de madre, de poder controlar, es que, bueno, el mundo de las redes sociales es un medio de socialización que no vamos a poder revertir, ya me siento viejo, pero ya estamos en eso. La cuestión es cómo, yo diría más que controlar, cómo hacer pedagogía y prevenir, ¿no? Porque ya está. Y no es un monstruo, se puede usar para bien, se puede usar para mal. Entonces es realmente ver en qué medida podemos usar las herramientas, ya es una herramienta de socialización. Lo que quizás a mí también me surgió como luz del discurso es que de vuestros estudios se relata mucho el uso en grupo, o sea, no el aislamiento, la anomía que se esperaría. Y eso es un punto positivo, porque ahí sí tenemos un fenómeno que si trabajamos con esos grupos, por supuesto, hay la presión del grupo de estar parte, etcétera, pero si se logra revertir los valores, creo que ahí sí hay una dimensión colectiva en ese uso que es muy importante. Yo diría entonces, volviendo un poco a lo que dije en términos de género y de violencia contra las mujeres, cuando escuchaba sus desafíos, sus cuestionamientos con metodologías, me acuerda mucho de las metodologías que tenemos que usar cuando hacemos investigaciones de casos de violencia, sea a nivel académico, a nivel de encuesta de datos, ¿no? Es todo un protocolo de violencia, porque llegas, escuchas y después, ¿qué? No venís vos con el servicio, con... Claro. Entonces, creo que ese campo también tenemos que pensarlo en ese sentido de qué respuestas, qué servicios, dónde puedo encaminar todo lo que estoy escuchando, porque la persona lo va a necesitar. El otro punto que me llamó mucho la atención también es, diría, la volatilidad y el multiuso, ¿no? O sea, se va de una app a la otra, lo que me sirve, lo que no me sirve es un poco la característica del mundo de hoy también, pero eso significa también, de nuevo, que hay que ser muy ágil, muy resiliente, muy flexible en cualquier estrategia que queremos abordar. La cuestión de la seguridad, del control y de la restricción mayor para las chicas, de nuevo, es un reflejo de las normas y de nuestras culturas. Y el rol de la madre, eso sí es interesante, porque de hecho, como lo dijiste bien vos, para mí, bueno, después del trabajo de cuidado, de la dupla, tripla jornada, bueno, ahora viene eso, cuídate de las redes también, ¿no? Así que, pero es interesante porque se puede vincular también con el trabajo que se está haciendo en términos de horas de trabajo, de diferencia entre varones y mujeres en términos de carga horario, de todos los trabajos formales, informales, reproductivos, y no solamente dejar la investigación la política pública en una área ocupándose de eso. Creo que realmente es un pantallazo. Lo que quería yo mencionar, porque de hecho no es el tema donde me acerqué pero recientemente sí, nos tocó desde ONU Mujeres trabajar con Instagram y con Facebook. Y nos tocó en un proyecto que era un proyecto de combate a violencia
contra mujeres políticas en la previa de las PASO en Argentina, pero estamos pensando en otras áreas. Y yo descubrí también un mundo que no solamente no entendía, pero tenía un poco, digamos, de preconceito, porque se piensa, bueno, claro, usan los datos, hacen, y hay una parte de eso. Pero hay una reflexión también por parte de esas empresas, entonces, en una mayor seguridad y un mayor respecto a la privacidad en lo que tiene respecto a mujeres y a niños, al menos. Y una de las cosas que hemos testeado son unas herramientas que son unos algoritmos que te permiten de detectar, y claro, es una máquina, entonces siempre se va un grupo de expertos después, pero te permite detectar realmente palabras ofensivos, nudos o cosas así, y bueno, bloquearlo es fácil y con eso no pasa mucha cosa. Lo que ahora estamos testeando es al mínimo que el sistema primero da la posibilidad al autor o del posteo de repensar lo que ha posteado. O sea, le llega primero la mensaje diciendo, mira, tiene un contenido ofensivo, tiene contenido desnudo, y ¿quieres borrarlo o quieres reformularlo? Y de los testeos que hicimos hasta ahora, porque está en fase piloto, la mayoría está reescribiendo, que es interesante, o sea, no es no digo que va a cambiar el mundo, pero también es una herramienta que permite al mínimo hacer más pedagogía, porque ahí es más o menos ahí donde quería llegar. Creo que para mí, de todo lo que escuché, y que, claro, creo que los tiempos son más cortos, son otras herramientas, pero las dos palabras que me vienen son pedagogía y prevención. Creo realmente cuando se piensa en escuela, padres, familias, Estado, políticas públicas, todas estas empresas y el sector privado, hay que hacer una alianza, hay que trabajar en varias frentes para poder prevenir, y hay que trabajar, y me gustó mucho lo que dijeron, que los chicos están interesados y tienen la abertura y quieren hablar de eso, porque al final son ellos los protagonistas. Nosotros ya no entendemos más esa realidad. Entonces, tener la voz de los más jóvenes en esas estrategias y en esas respuestas, creo que realmente es algo muy, muy importante. Así, es lo que me surgió así de una discusión más rica y